Bienvenidos al segundo día. Mi nombre es Yolanda Carreño y soy estudiante en Ingeniería de Energía. Para esta conferencia tenemos al doctor Luis Carlos Longoria, quien cuenta una gran preparación profesional. Es licenciado en Ingeniería Industrial Mecánica, con especialidad térmica por el Tecnológico de La Laguna en Torreón, Coahuila. Y también cuenta con una maestría en Tecnología Nuclear por el University of Surrey y un doctorado en Física Nuclear por el Imperial College, ambos en Inglaterra. Actualmente es el director de Cooperación Técnica para América Latina y su plática se titula Átomos para la Paz y del Desarrollo. Y bueno, de preferencia mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para que la transmisión sea mejor. Y bueno, le cedo la palabra al ponente. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Muy buenos días a todos. Muy buenas noches desde Viena. Voy a hacer una presentación titulada Átomos para la Paz y el Desarrollo. Como ya se mencionó, soy Luis Carlos Longoria Gándara y soy el director para la División de América Latina y el Caribe del Departamento de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, Austria. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta plática. Espero les sea de utilidad. La siguiente, por favor. El mandato del Organismo Internacional de Energía Atómica es Átomos para la Paz y el Desarrollo. Algunos de los hitos históricos, ustedes pueden ver que la fisión más o menos se descubrió en los años 30, después hubo el acontecimiento de Hiroshima y Nagasaki, y en 1953 en Naciones Unidas el presidente Eisenhower dio un discurso que se denominó Átomos para la Paz. Ahí se originó la idea de tener un organismo internacional y en 1957 se fundó. En el 2005 el organismo recibió el Premio Nobel de la Paz. Siguiente, por favor. Nosotros somos una institución que pertenece de una manera independiente a Naciones Unidas. Somos parte de este sistema, pero reportamos a la Asamblea General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, pero no somos parte de lo que sería Naciones Unidas como tal, sino que somos una organización separada, tenemos nuestro propio Consejo de Gobernadores. El siguiente. El OIA tiene 171 Estados miembros, tenemos más de 2.500 empleados, tenemos nuestra sede principal, está en Austria, en 2 sitios, en Viena, y también tenemos laboratorios a unos 40 kilómetros de Viena, se llama Cybersdorf. Tenemos otro laboratorio en Mónaco, de marino, y tenemos algunos laboratorios en Viena. Tenemos pequeñas oficinas en Toronto, Tokio, Nueva York y Ginebra, pero realmente todo el trabajo se hace en Viena y en Mónaco. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las 3 principales actividades del OIA o los pilares del OIA? Bueno, una de nuestras principales actividades y por el que nos conocen ustedes más posiblemente es el primero, que es la paz, que es las salvaguardias y la verificación. Salvaguardias, como ustedes saben, es salvaguardar los materiales nucleares para que sean utilizados solamente en actividades
Y esta es la parte que se conoce como salvaguardias. Un gran número de nuestros compañeros son inspectores que van a todas las instalaciones nucleares en el mundo para revisar que los materiales nucleares no caigan en manos equivocadas o que los usos no sean de usos pacíficos. El segundo pilar es el desarrollo, que es lo que se conoce como cooperación técnica. Esto está relacionado con la ciencia y la tecnología nuclear. Todas las aplicaciones que existen pacíficas que nosotros apoyamos para el desarrollo de los países miembros. Y el tercer pilar, la seguridad. Y la seguridad está en dos temas. Uno, lo que se conoce como seguridad física, que es el salvaguardar, el cuidar que los materiales radiactivos nucleares estén físicamente seguros. Y la otra parte es la seguridad radiológica, la seguridad nuclear, que es el protegernos de las radiaciones producidas ya sea por isótopos o materiales nucleares, también por equipos o instalaciones que producen radiación. Entonces, estos tres pilares es los principales pilares del organismo. Siguiente, por favor. Tenemos un pequeño video. Si puedes poner el sonido. En 1957 se creó un organismo con una visión: aprovechar la energía del átomo en beneficio de la humanidad. Trabaja con asociados de todo el mundo, ayudando a los países a que utilicen la tecnología nuclear para hacer frente a los retos del desarrollo. Aumentar el suministro de alimentos, mejorar la salud, proteger el medio ambiente y contribuir a la paz mundial. El organismo facilita la tecnología, experticia y la capacitación para hacer posible todo esto. Esto es el OIEA. Alimentación. A través de la ciencia nuclear, ayuda a los países a desarrollar cultivos de alto rendimiento capaces de prosperar en condiciones extremas, a criar ganado más sano y a proteger la fruta y a los animales de plagas dañinas. Aguas. Con su labor, este organismo apoya la conservación de nuestros océanos y litorales, protegiendo los recursos marinos que son el medio de subsistencia de millones de personas. Salud. Promueve el uso de la tecnología nuclear para combatir el cáncer y mejorar la salud humana. Energía. Asiste a los países en su planificación energética y pone a disposición conocimientos especializados para garantizar la explotación segura de las instalaciones. Uso seguro. Ofrece normas y asistencia para garantizar el uso seguro de materiales radioactivos, orientaciones sobre gestión de los desechos que genera por el uso de tecnologías nucleares y ayuda a las naciones en la preparación y la respuesta a incidentes y emergencias. Paz. Evita la proliferación de armas nucleares, ayudando a asegurarse de que los materiales nucleares se sigan utilizando con fines pacíficos. Seguridad. Es la plataforma mundial de cooperación en seguridad física nuclear y asesora a los países sobre cómo protegerse del terrorismo nuclear y evitar el robo y el contrabando de materiales radioactivos. Ofrecer tecnología y conocimientos especializados. Promover la seguridad tecnológica y física. Contribuir al desarrollo sostenible. Eso simboliza el lema Átomos para la Paz y el Desarrollo.
Esto es el OIEA. La siguiente, por favor. Bueno, el Organismo Internacional de Energía Atómica contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible y ahí ven ustedes algunos de estos objetivos que son los cuales contribuimos. El programa de cooperación técnica es un programa de transmitir, de cooperar, de proveer asistencia técnica a los países miembros. No todos los países, no todos los países reciben cooperación técnica, solamente aquellos en proceso de desarrollo o aquellos países que solicitan específicamente este apoyo. Siguiente, por favor. Como comentaba anteriormente, el OIEA ayuda a los países para el uso seguro y pacífico de la ciencia y las tecnologías nucleares. Cada país propone un grupo de proyectos cada 2 años en el cual establece cuáles son las prioridades de cada uno de los países y nosotros hacemos el apoyo principalmente a través de proveer capacidades en los países, ya sea enviando expertos, ya sea dando asesorías técnicas, dando talleres y también dando apoyo a programas de estudio, ya sea maestría y a un doctorado. Siguiente, por favor. Las áreas de intervención en términos generales las podemos dividir en salud humana, alimentos y agricultura, medio ambiente, desarrollo energético, tecnología con radiación y seguridad nuclear, tecnológica y física. Siguiente, por favor. Si hablamos de América Latina y el Caribe, específicamente tenemos 31 Estados miembros, o sea, casi todos los países de América Latina y el Caribe son miembros del OIEA. Cada 2 años tenemos alrededor de 107 proyectos, más los proyectos que son de tipo regionales. Y además tenemos proyectos donde todos los países de todo el mundo participan en proyectos interregionales. Siguiente, por favor. En el área de salud humana, el objetivo principal es el apoyar en el área de medicina a los países miembros. Son 2 principales enfoques, uno que tiene que ver con nutrición, donde se usan isótopos no radioactivos para estudiar cómo se utiliza, cómo la nutrición es transmitida de padres a hijos, cuál es el estado de una persona en cuanto al nivel nutricional. Por otra parte, en medicina con radiación, bueno, la mayoría de ustedes que ha ido a un hospital va a ver que dice medicina nuclear o que ve por ahí la señal de radiación. Esto quiere decir que ahí se está aplicando la tecnología nuclear. Y como dije anteriormente, la principal aplicación es para el diagnóstico
de enfermedades, como pueden ser enfermedades cardíacas o también como enfermedades como el cáncer. El diagnóstico y el tratamiento del cáncer es uno de nuestros principales aplicaciones no energéticas. En el área de salud humana también tenemos otras aplicaciones que pueden ser desde lo más simple, que sería, por ejemplo, una aplicación con rayos X para hacer un diagnóstico con rayos X, o aplicaciones ya más sofisticadas que involucran, por ejemplo, aceleradores de partículas o la aplicación de radioisótopos o radiofármacos en la medicina. En la salud humana tenemos, por ejemplo, también diagnósticos que tienen que ver con el suministro de estos radiofármacos en el cuerpo y poder ver cómo se distribuye este radiofármaco a través del cuerpo y poder analizar el funcionamiento de ciertos órganos o el estado, por ejemplo, de los huesos o una parte del cerebro, etc. Siguiente, por favor. En la nutrición, como mencionaba, se miden estos isótopos naturales para determinar el nivel de nutrición en niños y en adultos, sobre todo en adultos mayores. Siguiente, por favor. En la parte de medicina nuclear, como lo mencionaba, para el diagnóstico, el uso de radiofármacos es esencial para determinar la imagenología de alguna enfermedad, ya sea una enfermedad cardíaca, gastrointestinal, neurológica, etc. En la mayoría de los hospitales que tienen técnicas nucleares van a tener equipos similares a los que ven ustedes en la parte superior derecha. Siguiente, por favor. Cuando queremos utilizar las radiaciones para ya un tratamiento específico, por ejemplo, un cáncer en el cerebro, se hace una aplicación directa de estas radiaciones en esa parte donde se tiene, por ejemplo, el tumor. La radiación va a destruir esas células malignas y con eso que se conoce como radioterapia, se puede atacar este tipo de cáncer que es muy difícil hacerlo por otro tipo como operación. Normalmente el uso de radioterapia va asociado a otras técnicas nucleares, por ejemplo, a otras técnicas convencionales, perdón. Por ejemplo, cuando un paciente se le extirpa algún tumor, generalmente se le puede dar una sesión de radioterapia para eliminar lo que quede de tumores. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que apoyamos nosotros a los países? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mencionaba que ayudamos a los países para en la parte de protección radiológica de los pacientes, de los trabajadores, capacitamos a los profesionales, desde las enfermeras que están tratando a los pacientes de cáncer,
hasta los profesionales específicamente que ayudan a niños o algún tipo específico de enfermedad. También apoyamos a los países para determinar el estado de cómo se encuentra la tecnología nuclear en la parte de salud y determinar, por ejemplo, cuántos aceleradores requiere el país, cuántos laboratorios requieren, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. En la producción de los radiofármacos, como mencionaba, la mayoría de estos radiofármacos son utilizados para hacer estudios del cuerpo humano. En México, por ejemplo, se producen radiofármacos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y estos son distribuidos a todos los hospitales de México que así lo solicitan. Estos radiofármacos son introducidos al paciente a través de una introducción en la vena y se puede tomar una imagen de la distribución específica de lo que se esté viendo. Así, por ejemplo, podemos hacer un estudio de hueso, podemos introducir un radiofármaco específico, o si estamos estudiando cómo está funcionando el corazón, por ejemplo, pues es otro tipo de radiofármacos. Siguiente, por favor. En las aplicaciones de la alimentación y la agricultura. Siguiente. También tenemos algunas técnicas nucleares aplicadas a la parte de la ganadería. Se hacen pruebas para detectar enfermedades en el ganado, por ejemplo, la fiebre aftosa, enfermedad de Newcastle o enfermedades en bovinos, etc. También se puede hacer un rastreo de estas enfermedades a través de isótopos para ver cómo se está distribuyendo transfronteriza estas enfermedades. También se hace una validación de las vacunas a través de irradiación y podemos mejorar la nutrición animal de razas que son típicas de alguna región. Siguiente. En lo que refiere a la inocuidad y calidad de los alimentos, bueno, se puede monitorear y rastrear. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener una huella digital para tener una trazabilidad y un rastreo de los contaminantes que pueden tener los alimentos. También, algo muy importante, se puede determinar la autenticidad y el origen de los alimentos, porque cada elemento, cada alimento tiene una huella digital compuesta de diferentes cantidades de material químico que se puede analizar. También se pueden hacer, bueno, de hecho se hacen análisis de residuos agroquímicos para saber si en los alimentos existen algunos elementos nocivos que puedan ser, que afecten a la salud. Y la contaminación de estos alimentos por diferentes sustancias. La irradiación de los alimentos es una técnica bastante ya implementada y en México hay varias plantas de procesamiento de alimento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la radiación al pasar a través de los alimentos va a destruir aquellas bacterias que estén en esos alimentos y así los alimentos van a poder durar más en almacén o en anaquel, cosa que no sucede si no se irradian.
Estos alimentos no tienen que estar en contacto con ningún material radiactivo, simplemente es como someter un alimento a un rayos X, no se le inyecta ningún material radiactivo, simplemente se irradia externamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Prevent fruit and vegetables from going to waste. With the support of the IAEA, a food irradiation facility in Havana, which has reopened after 20 years, is now equipped with brand new technology. Several tons of fruits and vegetables get spoiled from the moment they are harvested until they reach consumers. Food irradiation helps decrease losses of foods produced locally, which means Cuba will depend less on food imports and may increase the volume of exports in the future. For example, around 250,000 tons of mango are grown in Cuba every year, but over 20% of them are rotten or damaged before reaching the local market. Irradiation using X-rays or gamma rays can be used to slow down the ripening process. Pueden con este proceso aumentar la vida útil de esos productos, pues hacemos, por supuesto, que la población tenga acceso a esos productos en periodos largos de tiempo. It is a safe and effective method that helps maintain freshness and taste. Over 60 countries are using food irradiation to maintain the quality of fruit and vegetables. From Havana, Cuba, this is Alejandra Silva reporting for the IAEA. Siguiente, por favor. El fitomejoramiento de algunos cultivos utilizan técnicas para introducir una mutación. Esa mutación es inducida por la radiación y se crean variedades mutantes que pueden adaptarse mejor a un ambiente en particular, ya sea un ambiente muy seco, un ambiente más húmedo o un ambiente más cálido o más frío. Estas variedades no son no son genéticamente modificadas, sino son mutaciones inducidas por la radiación. Así, por ejemplo, en México hay algunos cultivos que se han modificado para que resistan más, sobre todo ahora con el cambio climático. Siguiente, por favor. The main objective of my work is to develop new varieties for the farmer with better yield, better quality, better resistance to disease, and also tolerance to drought. And one way to get this kind of varieties is using mutation induction. In the Andes and in general in many rural areas of Peru, we have problem of malnutrition with children, especially below 5 years old. I think that in the rural area, the amount of children with this problem is near to 30%, especially in Huancavelica. It's a department we are doing also research work with the farmers. The mutation intrusion will occur in natural conditions that take thousands of years to change the gene. Using irradiation, we can get maybe in 10 years a new variety. The radiation going through the seeds will change the genetics of the plant. This change could be positive and could be also negative. So we plant breeder, we need to check the plants to find the positive change. Using mutation induction methodology, in the past year, we worked with barley and wheat and other crops. With barley, we found a very good result.
we have two varieties that are growing in the highland. One of them is Centenario, with a good yield. Is the cultivar in Peru. Following this success, we start working with quinoa. In my country, quinoa is very important crop because it is highly nutritive crop and also has a very good adaptation to many environments. But now that we are increasing the area of production, we are finding many problems, among them disease. So we need in this moment to apply fungicides to have healthy crops, but it's not good for the organic production of quinoa of Peru. We need to find resistant plants. So we use mutation induction technology using gamma ray to irradiate seeds of a traditional variety of the highland of Peru that is susceptible to this disease. The International Atomic Energy Agency is helping our work since 1978. We have fellowship, we have a scientific visit, with equipment also. So we are improving our work in the university. We are, more ready to make better varieties for the farmers, for the industry, and in general for the people of Peru. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de la aplicación de las radiaciones es para modificar cultivos como por ejemplo el plátano para que resista de una mejor manera enfermedades, por ejemplo, de hongos. El OIEA tiene una división conjunta con la FAO y ahí tenemos un laboratorio conjunto donde se hace la experimentación para apoyar a los países. Siguiente. En lo que se refiere a el agua y los suelos, bueno, también con radiación, con la ayuda de isótopos se puede determinar la erosión del suelo, la degradación que existe ya sea por agua o por cultivos. También se hace un rastreo del agua y los nutrientes para tener un uso más efectivo del agua. También se puede determinar el secuestro de carbono orgánico en el suelo. Y todo esto va a contribuir a la mitigación del cambio climático. Siguiente, por favor. El control de plagas de insectos. Esta técnica que se llama SIT es para controlar algunas de estas plagas que afectan a las plantas y también afectan, por ejemplo, al ganado y en términos generales son insectos que utilizando radiación, estos insectos se hacen estériles y por lo tanto no pueden procrear más insectos y con esto se reduce el número de insectos que existen y baja la población general y se controla la plaga. No todos los insectos son
susceptibles a cambios por radiación, pero existen algunos muy específicos que son, por ejemplo, para la mosca de la fruta del Mediterráneo. En particular en México existe una de las más grandes plantas de irradiación de insectos estériles para el control de insectos de la fruta, de la mosca de la fruta del Mediterráneo. También existe irradiación para la mosca del gusano barrenador del ganado y irradiación de mosquitos que producen enfermedades como dengue, zika, chikungunya, etc. Siguiente, por favor. La República Dominicana, sol, mar y arena en el corazón del Caribe. El turismo es la principal fuente de ingresos del país. Atrae a más de 5 millones de visitantes al año. Pero más allá de sus playas y centros turísticos, la agricultura juega un papel vital. Es la segunda industria más importante y generadora de numerosos empleos. La producción de frutas y vegetales en la República Dominicana es muy importante porque sirve para alimentar a nuestro pueblo, pero también es lo fuerte de las exportaciones del país. Todo esto cambió en marzo de 2015, cuando la mosca de la fruta del Mediterráneo, en corto moscamet, fue detectada en la costa este. Esta fue la primera vez que la altamente destructiva plaga de la fruta había llegado al Caribe. Las moscas hembra causan daños al poner sus huevos en fruta y vegetales. Poco tiempo después de que el primer caso fuera reportado, los Estados Unidos, el principal mercado de exportación, reaccionó. Once we were notified of this detection, the immediate reaction is very typical, is that we immediately banned all imports of any possible host fruits that are not treated specifically for fruit flies into the United States. La teoría principal es que la mosca entró al país a través de frutas infestadas dentro del equipaje de los turistas. Surprising how often it does happen. It's most likely the tourist either from Europe or some other location where the medfly is established brought in infested fruit. El impacto de la prohibición, aplicado a 18 tipos de frutas y vegetales, fue dramático, causando una pérdida de $40 millones y poniendo 30,000 puestos de trabajo en riesgo. Aunque la principal zona agrícola de San José de Ocoa, en el sur del país, nunca fue infestada con la mosca, los campesinos de la región fueron gravemente afectados. La veda nos afectó bastante porque al parar la exportación nos vimos obligados a tirar todos los productos o venderlo en el mercado local y se saturó el mercado. Entonces tuvimos que perder bastante dinero en la agricultura. Principalmente tuvimos que reducir más del 50% del personal. Después de evaluar la extensión de la infestación, el país comenzó a controlar la plaga con diversos métodos. Pero se necesitaba algo más para erradicar la plaga del territorio, la técnica del insecto estéril. Podemos reaccionar casi de inmediato. En cuestión de días, nosotros ya estábamos enviando a los expertos a la República Dominicana en cuanto nos dijeron. Tenemos un mecanismo que podemos reaccionar efectivamente en muy corto plazo a las necesidades de los países. Con el apoyo del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la República Dominicana lanzó su primer programa de erradicación de la mosca de la fruta del Mediterráneo. Con la técnica del insecto estéril, millones de moscas son criadas en masa en instalaciones especiales. Las pupas del macho se esterilizan con radiación. En el país caribeño, las pupas estériles fueron suministradas por el centro El Pino, en Guatemala. Las pupas que son importadas desde Guatemala se reciben e inmediatamente estas son depositadas en bolsas para que posteriormente produzcan la emergencia de los adultos, los cuales son colectados para su liberación en el terreno para controlar las especies nativas fértiles que tenemos acá. Después de ser enfriadas, las moscas estériles fueron distribuidas por avión sobre las áreas infestadas. Para
para aparearse con las moscas salvajes femeninas sin producir descendencia. Más de 4.000 millones de moscas estériles fueron liberadas en las zonas objetivo. Se utilizaron medidas de captura y muestreo de frutos para evaluar el progreso del proyecto. Y en enero de 2017 se detectó la última mosca salvaje, preparando el camino para que en julio de 2017 se anunciara que la mosca del Mediterráneo había sido erradicada de la República Dominicana. Para la República Dominicana ha sido un soporte invaluable, no solamente porque ha representado el ahorro millonario para el país, porque se abrieron nuevamente las exportaciones que habían sido prohibidas. La República Dominicana tiene una gran riqueza de belleza natural y recursos. Sin embargo, sigue siendo un país en desarrollo. Se han puesto en marcha planes para ampliar el mercado de exportación de frutas y vegetales. Y ahora, en caso de que la mosca del Mediterráneo regrese, el país ya está bien preparado para ejercer un control de plagas efectivo y respetuoso con el medio ambiente, mirando hacia una economía más fructífera. Siguiente, por favor. En lo que se refiere a las aplicaciones nucleares o las aplicaciones de radiaciones en el medio acuático o, como dice, en la vida en el mar, también existen algunas técnicas nucleares para apoyar sobre todo los estudios de cómo se comporta este ambiente marino. Siguiente, por favor. Tenemos dos sitios donde tenemos laboratorios. Uno se encuentra en Mónaco. Es el único laboratorio marino del Sistema de Naciones Unidas. Su principal estudio es ver algunas contaminaciones en el ambiente marino o, por ejemplo, la marea roja o, sobre todo en estos días, cómo se está comportando los microplásticos en el ambiente marino. También tenemos laboratorios cerca de Viena para hacer estudios en el ambiente terrestre o hidrológico. Siguiente, por favor. Para gestionar los recursos hídricos también se utilizan técnicas nucleares que utilizan isótopos para ver cómo se están comportando estos mantos freáticos en la superficie o bajo la superficie. Podemos determinar cuál es el origen del agua, podemos determinar la edad del agua, ya que con métodos de isótopos y ver cómo se comportan estos en los ambientes, se pueden determinar cómo se está comportando ese medio hídrico bajo la superficie. Siguiente, por favor. Esta técnica se llama hidrología isotópica y se utiliza para la evaluación y la gestión de los recursos hídricos para ver el impacto climático y la disponibilidad del agua. Con estas técnicas, por ejemplo, hemos hecho estudios en México, en ciudades, para ver cómo los mantos freáticos se están reabasteciendo para el uso de agua, ya sea en la agricultura o para el consumo humano. Siguiente. Esto se hace a través de isótopos estables, pero también se pueden utilizar isótopos radiactivos de origen natural. Estos isótopos son las huellas digitales del agua
para poder determinar el origen de los contaminantes, cómo se transportan y ver el estado de cómo se comportan estos isótopos a través del tiempo para construir los modelos hidrológicos de cada sistema. Siguiente. Every water molecule consists of 2 atoms of hydrogen and 1 of oxygen. But all hydrogen or oxygen atoms are not the same. Some are lighter and some are heavier. All water in nature has differing isotopic contents. When seawater evaporates, molecules with lighter isotopes preferentially rise. And when it rains, molecules with heavier isotopes preferentially fall. The further clouds travel inland, losing water on the way, the greater the amount of light molecules in the water. As water falls to Earth, it fills rivers, lakes, and underground aquifers. By measuring the differences in proportions between lighter and heavier isotopes, water's fingerprints, we can tell the exact history of water. But isotopes can tell us even more. Some are naturally radioactive. Part of the rain infiltrates the soil and becomes groundwater. The radioactive isotopes in this water naturally decay, and their half-life allows the dating of groundwater from a few months up to 1 million years. Different isotopes are used to estimate different ages. For example, tritium is only found in young waters. Carbon-14 up to 40,000 years. And krypton-81 is used to measure the oldest waters. This allows us to learn the history, understand the source, and the degree of recharge of water under our feet. With the demand for water constantly growing, isotopes can help in ensuring everyone on our planet has enough fresh water. Esta es una técnica nuclear rápida, eficiente y sobre todo no intrusiva. Es una herramienta muy utilizada por todas las autoridades que tienen que ver con la calidad del agua, la cantidad de agua, para poder analizar y estimar los mantos hídricos. Siguiente, por favor. Most of the fresh usable water in the world is in the ground. But most of the water that's available to us is surface water. And it's extremely important that we understand the interactions between surface water and groundwater so we know how to properly manage these resources. Argentina es un país que tiene una muy buena cantidad de agua disponible por habitante, pero ese agua está distribuida en forma muy desigual en todo el país. Isotope hydrology uses environmental isotopes to trace the origin and movement of water within the hydrological cycle. All natural waters have different isotopic composition, so we use this isotope composition as the fingerprints of water. And this is key to help us assess the quality, quantity, and sustainability of the freshwater resource.
podemos conocer con mucho mejor detalle las cuencas y sus aguas subterráneas para que los gestores del recurso agua puedan tomar decisiones acertadas y hacer un buen uso del recurso. Siguiente. Tenemos una red analítica de 176 laboratorios distribuidos en casi 90 países y nosotros somos los coordinadores. En México existen varios laboratorios que pertenecen a esta red de medición radiactiva ambiental. Siguiente, por favor. Siguiente. Como mencionábamos anteriormente, el estudio del ambiente marino, del ambiente hídrico, es una de las principales preocupaciones de hoy en día por el cambio climático, y existen varias técnicas nucleares que pueden ayudar a determinar y evaluar contaminación, llevar a cabo estudios ecológicos, etc. Siguiente. La inocuidad de los alimentos, por ejemplo, cuando tenemos marea roja, existen técnicas para validar este análisis de las toxinas y ver la inocuidad, por ejemplo, de los mariscos. Estos métodos ayudan a poder determinar y entender un poquito mejor cómo estas algas nocivas son producidas, distribuidas en ese ambiente. Siguiente. El uso de plásticos por la humanidad pues tiene sus consecuencias, y una de esas consecuencias es que mucho de ese plástico no es reciclable y termina en el mar. El plástico se va descomponiendo en pequeñas partículas que van a dar como microplásticos que los peces, los mariscos se contaminan con este material plástico y al final entra a la cadena alimenticia. Se estima que el 10% de estos productos de plástico termina en los océanos. Siguiente. También podemos utilizar radiotrazadores para determinar la contaminación, ya sea en las costas o directamente en el medio marino. Se toman muestras de todos estos especímenes y son analizados en los laboratorios, principalmente los que tenemos en Mónaco, para determinar los contaminantes, las cadenas de estos contaminantes, hasta llegar al humano. Siguiente. También ustedes conocen que los océanos se acidifican, y esta acidificación tiene consecuencias en los océanos y destruyen los habitantes. Entonces, existen radiotraceadores que pueden ser estudiados para ver cómo está esta acidificación en los océanos y poder entender cómo esta acidificación o
la reducción del oxígeno se está llevando a cabo en estos mares, en estos océanos, en estos lagos. Siguiente. Siguiente, por favor. Al límite de su resiliencia, las sustancias nocivas y energías generadas por el ser humano ponen en peligro la salud de todos nuestros mares. Más de 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos y se fragmentan. La contaminación por microplásticos va en aumento. Las aguas marinas se acidifican porque absorben 1/3 del dióxido de carbono que produce la población humana global. Y estos cambios afectan su biodiversidad. En el ámbito mundial, los impactos ambientales, sanitarios y socioeconómicos de las mareas rojas son cada vez más severos. Los ecosistemas marinos son fundamentales para la sostenibilidad ambiental, social y económica en todo el planeta. La aplicación del conocimiento generado por los científicos puede y debe contribuir a mantener esta primordial fuente de vida. Países de América Latina y el Caribe abordan retos comunes para la toma de decisiones informadas a través de la red Remarco. El desafío es grande y lo asume esta red de voluntades que aporta y divulga conocimiento para la sostenibilidad de los océanos y el bienestar humano. Siguiente. La tecnología con radiación también es aplicada a la industria y a otras actividades de infraestructura. Siguiente. Para ver el ambiente atmosférico, para determinar, por ejemplo, la calidad de aire, de la calidad del aire, también existen técnicas como son el uso de reactores nucleares de investigación o aceleradores de partículas para determinar contaminantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México se toman muestras de polvo, de contaminantes que existen, y estas son analizadas con técnicas nucleares y se determina la cantidad, por ejemplo, de plomo que existe, de los diferentes elementos que son nocivos para la salud. Pero también sirven para analizar la trayectoria de estos contaminantes, porque se puede predecir si vienen de fuentes antropológicas o no.
Normalmente las técnicas nucleares son complementarias a las técnicas convencionales o alternativas. Siguiente. En las aplicaciones, por ejemplo, en el patrimonio cultural, las técnicas nucleares se utilizan para determinar, por ejemplo, qué componentes, qué elementos existen en eso que se está estudiando. Se identifican los materiales, se pueden analizar documentos y entender la historia de estos materiales. Para el patrimonio cultural también existen irradiadores, por ejemplo, en Brasil existen irradiadores que irradian los documentos de papel que son afectados por bacterias y poder desbacterizar estos documentos valiosos y preservarlos de una mejor manera. En México las aplicaciones en el patrimonio cultural son bastantes para analizar cerámicas, metales, material humano, etcétera, etcétera. Siguiente. También utilizando estos métodos de diagnóstico que realmente determinan elementos, en ocasiones podemos determinar en partes por billón de un elemento y poder hacer investigaciones forenses o en la industria. Siguiente. Perdón por la interrupción, doctor, pero nos quedan 15 minutos y tenemos algunas preguntas en el chat. Ok, bueno, vamos a hacerlo más rápido. Siguiente, por favor. Ok. Las técnicas nucleares también se utilizan, por ejemplo, reactores de investigación para hacer mapas geoquímicos en alguna región y determinar cómo se encuentra en una región la cantidad de oro, plata, platino, etcétera. Siguiente. Podemos determinar imagenología con el uso de neutrones y poder determinar cómo se comporta, cómo está el interior de algún tejido, de alguna huella, etcétera. Siguiente. En México existe una producción industrial de producción de radioisótopos que la mayoría van a ser utilizados en medicina, pero también se utilizan en la industria, en la agricultura y en la investigación. Siguiente. Ver que un edificio es seguro para vivir y no colapsará. En México, una tecnología nuclear será utilizada para verificar la seguridad de los edificios dañados tras el terremoto de septiembre pasado. Después de un sismo se requiere evaluar todo tipo de infraestructuras. En casos especiales se requieren técnicas muy especiales como las técnicas nucleares. El sismo de magnitud 7.1 grados destruyó cientos de edificios en la Ciudad de México. Muchas estructuras dañadas siguen en pie. El OIEA instruyó a expertos mexicanos en el uso de técnicas de ensayos no destructivos para examinar el estado de estos edificios. Es fundamental tener gente mínimamente preparada para rápidamente decidir cuándo evacuar o no un edificio, cuándo es seguro. Lo que queremos es cómo de una manera sistematizada, rápida y precisa poder evaluar edificios civiles que pueden presentar un riesgo para la población. Los ensayos no destructivos son un grupo de técnicas de inspección utilizadas para evaluar las propiedades de los materiales, componentes y estructuras. Algunos métodos dependen de la radiación para poder observar profundamente. Los ensayos no destructivos permiten realizar una idea muy avanzada de cómo está la estructura, de qué se compone esa estructura. Los países pueden usar estas técnicas para examinar estructuras de manera rápida y eficiente con equipos portátiles sin causar ningún daño al objeto. Esta es la primera vez que se utilizaría
para evaluar estructuras de tipo civil en zonas urbanas. El OIEA proporcionó una asistencia similar después de los devastadores terremotos en Ecuador en 2016 y Nepal en 2015 y continuará apoyando a sus Estados miembros a responder a desastres naturales. Siguiente. Bueno, no vamos a hablar demasiado sobre reactores, ya que van a tener presentaciones específicas de reactores nucleares. Su principal aportación es la producción de la energía eléctrica. Más del 10% de la producción de la energía eléctrica es por medios nucleares. Diferentes países han tomado diferentes acciones dependiendo. Por ejemplo, Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares al término de su vida útil. Por otro lado, existen países como los Emiratos Árabes que tienen sus primeros reactores, o, por ejemplo, China, que tiene en construcción una docena de reactores a un determinado tiempo. Aún países europeos como Inglaterra están retomando la energía nuclear, Finlandia, y el país que más utiliza la energía nuclear es Francia, con casi el 60% de la energía eléctrica es producida por medios nucleares. Entonces, dependiendo de cada país, se utiliza la producción nucleoeléctrica. Como ustedes saben, en México tenemos 2 reactores que están localizados en Laguna Verde, Veracruz, y proporcionan casi el 4% de la energía eléctrica. Siguiente. Bueno, para llegar a los compromisos que se tienen y poder tratar de reducir los efectos del cambio climático, se tienen que utilizar energías que no produzcan gases de efecto invernadero. Y la energía nuclear, como ustedes saben, no produce carbón, o al menos es de muy baja producción de carbón si se considera todo el ciclo del combustible. Siguiente. El Organismo Internacional de Energía Atómica también apoya a los países para tener modelos matemáticos y hacer las proyecciones energéticas correspondientes. Estos modelos matemáticos son proporcionados, al igual que los equipos para correr estos modelos a los países y que sirvan como herramienta de decisión para una mejor planeación de la canasta energética de cada país. Existen varios modelos que son proveídos a los países sin costo alguno para que hagan estas evaluaciones de planeación energética. Siguiente. Seguridad nuclear y tecnológica. Realmente esta es una de las funciones principales del organismo y se proporciona apoyo en todo lo que tiene que ver con proteger los materiales radiactivos y nucleares, y también proteger al humano y al medio ambiente de estas radiaciones. Siguiente. Apoyamos a los países con entrenamiento, por ejemplo, en aduanas que utilizan equipo de radiación,
o en aeropuertos, puertos, etcétera. Siguiente. La protección del humano, la protección del medio ambiente es de lo más importante y es una de nuestras principales funciones. Apoyamos con entrenamiento de profesionales, de personas que están trabajando con el público para que este uso sea seguro y sea efectivo, que el beneficio de esta aplicación sea mejor y que utilice las mejores prácticas de seguridad radiológica. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, con esto quisiera terminar la presentación. Ahí tienen ustedes donde se puede obtener más información sobre el OIEA. Quisiera aprovechar también que la forma en que trabajamos, insisto, es que cada país nos envía proyectos que son evaluados y nosotros vemos cuáles proyectos pueden ser apoyados con esta tecnología nuclear y así damos capacitación, becas, etc. También quisiera mencionar que el organismo tiene un número pequeño, pero hay becarios que aplican, que postulan para estar en los diferentes lugares. Puede ser en un laboratorio, puede ser en cooperación técnica, o si es en la parte de medicina, etcétera. También tenemos un sistema de becas y especialmente para mujeres jóvenes. Hace un par de semanas iniciamos un programa de becas, de 100 becas denominadas Marie Curie, para apoyar a aquellas mujeres que estén estudiando o vayan a estudiar una maestría relacionadas con las aplicaciones nucleares. No necesariamente tiene que ser ingeniería nuclear, sino todas las aplicaciones en donde la energía nuclear sea de beneficio. Este año ya concluimos la primera selección, ya fueron seleccionadas 100 mujeres para apoyarlas en sus estudios de maestría. Esto quiere decir que se paga la inscripción y la manutención de las estudiantes en las diferentes universidades. No tiene que ser alguna universidad en particular. Lo que más interesa es el estudio. La universidad debe estar con sus planes de las aplicaciones de la energía nuclear para acceder a estas becas. Como ustedes pueden ver, en este recorrido que hemos hecho para las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, son tan variadas que no solamente es la producción de la energía nuclear, sino que casi en todas las ramas de la actividad humana hay alguna cosa que se pueda utilizar la energía atómica. Les agradezco su atención y estoy abierto a algunas preguntas. Nuestros coordinadores